Muchísimas gracias a todos. En nombre del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, ISEC, la Fundación ARU, la Universidad Católica y la Fundación Hans Siedel, tenemos el agrado de presentar el quinto taller de investigación aplicada de este año. Como siempre, los temas que se eligen acá tienen alta relevancia desde el punto de vista de la economía y sus implicaciones y la importancia que revisten para las políticas. Seleccionamos temas con calidad, tanto en la información, en los métodos de investigación y en las conclusiones relevantes también que aportan y contribuyen al conocimiento de este tema. Hoy, por supuesto, estamos con un tema súper relevante, pronósticos de los petróleos, un enfoque con modelos IGARCH a cargo del expositor Rolando Caballero Martínez y luego con los comentarios de Marcelo Vladimir Fernández Quiroga, a quienes agradecemos de antemano desde los auspiciadores de este evento. Adelante, si pueden, por favor. Perfecto, muchas gracias. Como ya se dijo, en esta oportunidad se presentará la exposición titulada Pronósticos de los precios del petróleo, un enfoque con modelos IGARCH, de los autores Claudia Mabel Borges Coro, Benigno Caballero Claure y Rolando Caballero Martínez. La exposición estará a cargo de Rolando Caballero, quien es ingeniero comercial y tiene un máster en economía por la UNAM de México. Cursó un posgrado en métodos cuantitativos del CENFI en Madrid, España, y es candidato a doctorado en economía por la UNAM. Profesor de posgrado de la Universidad Católica Boliviana en Santa Cruz, profesor de pregrado en la EMI y en la UTO, y es miembro de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Antes de que comience la exposición, les pedimos a todos los participantes que vayan dejando sus consultas y sus comentarios en el chat de Zoom, ya que luego de la participación del comentarista se abrirá un espacio para que el autor pueda responderlas de acuerdo al orden en el que haya llegado. Y también les recomendamos que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados para no interrumpir la exposición. Sin más, damos la bienvenida al autor. El licenciado Cecilia Castro. Perdón. ¿Puede compartir? Gracias. Voy a colocar en la lectura. ¿Se puede visualizar? Sí. Ya, gracias. Bueno, me voy a fijar la hora. Ahora sí. Bueno, muy buenas noches a la amable audiencia. Muy buenas noches a la querida doctora Fernanda Wanderley. Muy buenas noches a los distinguidos miembros del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Y muy buenas noches al distinguido comentarista, el licenciado Marcelo Vladimir Fernández. Y muy buenas noches a la distinguida amable audiencia. De manera muy breve, quiero dar un agradecimiento profundo, un agradecimiento cordial al Instituto de Investigaciones Económicas, a la Fundación ARU y también a la Fundación Hans Seidel Stiftung por brindarme y darme esta oportunidad y este tiempo de poder exponer el presente trabajo de investigación. Les quedo realmente muy agradecido. Bueno, ya entrando en tema del trabajo de investigación, el título del trabajo de investigación versa sobre pronóstico de los precios del petróleo. De manera muy breve, el trabajo de investigación versa sobre pronósticos de los precios del petróleo, modelado por los modelos de las familias autorregresivos condicionales heterosedásticos. Dando mi primera diapositiva. El tema de la
el tema de la modelización de la volatilidad de los precios del petróleo es un tema fascinante y un tema que ha estado en boga en los últimos años, en las últimas décadas, y la mayoría de los trabajos de investigación que se han realizado se han focalizado sobre los principales marcadores o los principales benchmarks relacionados a los precios de referencia de los precios del petróleo, como ser el West Texas Intermediate de América del Norte, más propiamente de Estados Unidos, el tema del precio del Brent en el mercado común europeo y el tema del precio del petróleo de Dubái, referente para el mercado asiático. En realidad, estos tres tipos de precios de petróleo vendrían a ser los benchmarks de referencia, no solamente hace 10, 20, 30 años atrás, sino ya viene de hace décadas atrás. Y muchos de los países que se dedican a la exportación de productos petrolíferos utilizan como precio de referencia estos tres benchmarks que vendrían a ser el WTI, el tema del Brent y el tema del precio del Dubai. Estos tres precios del petróleo se caracterizan por su alto grado de calidad, alto grado de densidad, bajo contenido de azufre, y además son los que se cotizan, digamos, en las distintas bolsas. Y los demás países productores de petróleo tienden a tomar como referencia estos tres precios de referencia de productos petrolíferos referentes a Estados Unidos, al mercado europeo y al mercado asiático. Sí, la muestra que nosotros estamos agarrando con mis coautores va desde 1990 hasta septiembre del 2020. Es el precio promedio del West Texas Intermediate respecto a cada mes desde enero de 1990 hasta septiembre del 2020. En ese periodo considerado podemos ver, más adelante lo vamos a ver en la parte gráfica, que desde 1990 hasta el 2004, 2005, más o menos los precios del petróleo han estado relativamente estables, registrando un precio promedio más o menos de 15 o 20 dólares el barril del petróleo, desde 1990 hasta el 2004, 2005. Con un leve sobresalto allá en 1991 con 40, 45 dólares el barril del petróleo. Pero a partir del 2005 hasta la fecha, vale decir desde el 2005 hasta la fecha que es 2020, los precios del WTI y los otros dos benchmarks que son precios de petróleo de referencia a nivel mundial se han caracterizado por su exacerbada volatilidad, vale decir alzas y bajas significativas. Y en ese sentido, muchos economistas y cientistas sociales se han preguntado de manera general, los países que son dependientes de la producción petrolífera, ya sea de manera directa o indirecta, tendrían que tener miedo o temer a esta exacerbada volatilidad de los precios del petróleo. Entonces, en este sentido, y ya casando con la primera diapositiva que estamos visualizando, tenemos que dar una conceptualización básica y muy general de lo que es la volatilidad. De manera muy general, el tema de la volatilidad... van a disculpar. De manera muy general y de manera muy básica, podemos definir a la volatilidad como una medida de frecuencia e intensidad de las variaciones del precio de un activo o de un tipo definido como la desviación estándar de dicho cambio en un horizonte temporal específico. Esto haciendo referencia, digamos, a la volatilidad de cualquier variable de índole económico-financiero. De manera muy general, los agentes económicos, los corredores de bolsa, tienden a asociar la volatilidad y también los ciudadanos de a pie con incertidumbre y riesgo. Sin embargo, bajo raras excepciones y fundamentalmente para aquellas empresas, personas que se dedican a la especulación financiera, el tema de la volatilidad puede resultar ventajoso, en el sentido de que a este tipo de personas que se dedican a la compra, venta y comercialización de barriles de petróleo al por mayor, les permita vender durante los picos y comprar
grandes cantidades de barriles de petróleo cuando los precios están bajos, para posteriormente guardarlo como stocks o como reserva en sus depósitos y revenderlo cuando el precio mejore. Tanto mayor es el beneficio cuanto mayor es la volatilidad. Pero esto solamente tiende a suceder en aquellas empresas, aquellas personas o familias que se dedican, digamos, a la comercialización, compra y venta de productos de barriles de petróleo al por mayor a nivel mundial. Por lo tanto, en ese sentido, en esa misma línea, la tarea de modelar y pronosticar la volatilidad de los precios, haciendo referencia al West Texas Intermediate, ha sido uno de los temas de mayor interés a nivel mundial, justamente por esta exacerbada volatilidad que vamos a ver posteriormente en las siguientes diapositivas, que se va a dar desde el 2005 hasta la fecha. A esto hay que sumar también de que a mediados de los años 80 ha existido una especie de liberalización del sector energético, que la misma ha provocado que los precios del petróleo tiendan a mejorar a medida que ha ido pasando el horizonte de pronóstico. También un hecho importante que va a afectar al tema de los precios del petróleo es las crisis financieras globales del año 2007-2008, con las crisis de las hipotecas subprime, que provocan inicialmente restricción del crédito, que se inicia con la quiebra inicial de Lehman Brothers. Y finalmente, bueno, por allá del 2010 y 2011 tenemos la crisis de la deuda soberana en el tema de la eurozona. La siguiente diapositiva. En este contexto, el objetivo general y el objetivo fundamental del presente trabajo de investigación consiste en realizar un análisis, estimación y pronóstico de una medida adecuada de la volatilidad de los precios del petróleo West Texas Intermediate durante el periodo 1990-septiembre del 2020. Recordando que vamos a utilizar precios promedios mensuales del WTI, haciendo referencia a cada mes para cada año específico, toda vez que la volatilidad del WTI y de cualquier variable constituye como algo muy importante para cualquier actividad económica de un determinado país. Considerando también lo que comentamos en la anterior diapositiva, los distintos excesos de volatilidad que presenta la serie WTI del 2005 hasta la fecha, con periodos de alzas y bajas significativas. Lo que se va a ver posteriormente en las siguientes diapositivas es que los precios del petróleo, el precio del WTI, a partir del 2005 hasta la fecha, tiende a tener, desde un punto de vista gráfico, múltiples quiebres estructurales y distintos cambios de nivel. Y a esto se suma de que si nosotros suponemos de que la hipótesis de varianza constante de los precios del petróleo va a ser muy poco realista. En ese sentido, vamos a necesitar modelar la volatilidad de los precios del petróleo utilizando modelos de carácter no lineal. Y estos modelos de carácter no lineal justamente vendrían a ser los modelos de las familias ARCH, de los modelos de las familias autorregresivos condicionales heterocedásticos y sus respectivas variaciones de carácter simétrico y asimétrico. Volviendo a repetir, el objetivo principal del trabajo de investigación durante el periodo 1990, septiembre del 2020, es realizar un análisis, estimación y pronóstico de una medida adecuada de la volatilidad del petróleo WTI durante el periodo 1990-2020 y a raíz de eso pretendemos responder dos preguntas de investigación. La primera pregunta de investigación que pretendemos responder es si en el periodo en estudio predominarán más aumentos o disminuciones de la volatilidad de los precios del petróleo WTI durante el periodo 1990 septiembre de 2020. Y a raíz de esta primera pregunta de investigación, ¿cuál será el pronóstico a corto plazo de los precios del petróleo WTI y su respectiva volatilidad, considerando la primera pregunta de investigación a diciembre del 2020 y a diciembre del 2021? Básicamente estas dos preguntas de investigación lo vamos a responder
con las familias de los modelos ARCH, que es una de las tantas familias que te permite modelizar la volatilidad de una variable de índole económico-financiero. ¿Qué nos dicen los datos? En esta gráfica lo que tenemos es el comportamiento del precio promedio mensual del WTI desde enero de 1990 hasta el mes de septiembre del año 2020, recordando que es el precio promedio o la media aritmética del precio del WTI respecto a cada mes específico. Como comentamos en la primera y segunda diapositiva, en la diapositiva actual podemos visualizar que durante el periodo 1990-2004, el precio del petróleo más o menos se mantiene relativamente estable, con un precio promedio de alrededor de $20 el barril del petróleo del WTI, que es el benchmark de referencia de América del Norte y también para el continente americano. Sin embargo, existe un salto significativo muy breve en 1991, alcanzando más o menos en noviembre, diciembre de 1991, más o menos $39 el barril del petróleo. Pero la misma no dura mucho tiempo. La razón por la cual el precio del petróleo en noviembre o diciembre de 1991 se disparó a 39 o 40 dólares el barril del petróleo, se debe fundamentalmente al conflicto bélico de la guerra del Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Irak, acaecido en Kuwait. Y a esto se sumó que en 1991 se prohibió el consumo y la exportación de productos petrolíferos en la zona conflictiva. Entonces, esta situación provocó que el precio del petróleo se aleje del precio promedio de $20 el barril del petróleo en noviembre de 1991. Pero esa situación no dura más de 3 a 4 meses. Posteriormente, para los primeros meses de 1992, el precio del petróleo vuelve nuevamente a su promedio, que es de 15 o $20 el barril del petróleo, justamente a la liberalización de Kuwait y también la aplicación especialmente de países industrializados de fomentar una política de un uso más racional del combustible. Entonces, desde 1990 hasta 1997 tenemos como una especie de un proceso de reversión a su media en torno a $20 el barril del petróleo respecto al WTI. Sin embargo, para noviembre de 1998, el precio del petróleo cae de su precio promedio. De $20 del barril del petróleo, termina registrando a diciembre de 1998 a una suerte de 8 o 9 dólares el barril del petróleo. Y esto se va a responder a un cóctel de factores. Por ejemplo, la crisis de los tigres asiáticos en 1997, la crisis de la deuda rusa, del rublo en la Federación Rusa. También tenemos en 1999 el tema de la crisis de la devaluación brasileña. También tenemos una desaceleración económica de países asiáticos como Tailandia, Filipinas, Indonesia, más o menos entre 1997 y 1998. Todo este cóctel de factores provoca menor demanda de barriles de petróleo a nivel mundial y bueno, termina provocando que a diciembre de 1998 el precio del barril del petróleo termina registrando más o menos 8 o 9 dólares el barril del petróleo. Pero posteriormente, de diciembre de 1998 hacia adelante, la economía de manera general tiende un poco a estabilizarse. También existe estabilidad más o menos en la producción de la OPEP y el precio del petróleo nuevamente empieza a aumentar en torno en una franja de 20 y 40 dólares el barril del petróleo, en esa franja o en ese intervalo, digamos. Sin embargo, nuevamente podemos visualizar en la gráfica una caída del precio del petróleo más o menos a fines o a diciembre del 2001. La misma va a obedecer fundamentalmente a la recesión que existió en Estados Unidos
en el año 2001 a raíz de las crisis de las empresas.com. También el estallido de la burbuja bursátil del índice Nasdaq del diciembre del 2001, ¿no? Todo este cóctel de factores entonces nuevamente termina provocando que el barril del petróleo termine cayendo más o menos a una altura de $20 el barril del petróleo entre fines del 2001 y principios del 2002. Ya a partir del 2002, 2003 en adelante, 2003, 2008, lo que podemos visualizar es que existe un quiebre estructural significativo, un cambio de tendencia significativo, un cambio de nivel significativo. El precio del petróleo desde el 2003 hasta el 2008 tiende una tendencia significativa y hacia la alza. La misma va a ser explicada por un cóctel de factores, una recuperación de la actividad económica a nivel mundial, en primer lugar, luego mayor demanda de commodities internacionales, metales preciosos, entre ellos también están los productos petrolíferos y sus derivados por parte de las economías BRICS, por parte de las economías industrializadas. A esto se suma que a partir del 2003, 2004, 2005, el dólar americano empieza a depreciarse o a devaluarse respecto a otras monedas fuertes, como ser el euro, el yen y la libra esterlina. A esto se suma que en el año 2005, 2006 también muchas monedas latinoamericanas, incluyendo también Bolivia, empiezan a apreciar sus monedas en distinto grado respecto a la moneda de referencia que es el dólar americano. Todo este cóctel de factores y obviamente la mayor demanda de crudo a nivel mundial termina provocando de que el precio del petróleo del 2003 al 2008 tiende a dispararse. Y ahí ya tenemos ya un claro ejemplo de una exacerbada volatilidad. Terminando a julio del 2008, el precio del petróleo del WTI registrando en julio del 2008 $145 el barril del petróleo. Lo que pasa es que en julio del 2008 tenemos un precio de $145 del barril del petróleo, pero resulta que después, 6 meses después, en el mismo diciembre del 2008, el precio del barril del petróleo cae a una suerte de $42 el barril del petróleo. Entonces tenemos $145 el barril del petróleo en julio del 2008 y diciembre del 2008 tenemos una caída abrupta del barril del petróleo, más o menos en torno de $42, $45 el barril del petróleo. Esta caída exacerbada del precio del petróleo va a obedecer fundamentalmente y de manera focalizada a las crisis de las hipotecas subprime, que se inicia con la quiebra inicial de Lehman Brothers, con su respectiva restricción del crédito. Si existe restricción del crédito, existe restricción de inversión y obviamente esto tiende a pegarle de manera negativa a la demanda de crudo a nivel mundial. Posteriormente existe una recuperación del precio del petróleo para enero del 2010, enero del 2010, perdón, más o menos a la altura de $70 el barril del petróleo. Y luego tenemos un intervalo del 2011 al 2014 donde los precios del petróleo registran en promedio un precio promedio mayor a los $100 durante el periodo 2011-2014. La misma va a obedecer en que en el periodo 2011-2014 también tenemos una recuperación de la actividad económica a nivel mundial, tenemos una estabilidad en la producción de petróleo por parte de la OPEP, sin olvidar que en enero del 2011, tenemos el disturbio político en Libia del presidente decaído Gaddafi, y también justamente por principios del año 2011 tenemos disturbios políticos, digamos, en Egipto. Todo este cóctel de factores va a provocar, digamos, de que el precio del petróleo esté por encima, digamos, de los $100 el barril del petróleo. Posteriormente, para más o menos fines del 2015, el precio del petróleo nuevamente del WTI tiende a caer a una suerte de $29 más o menos el barril del petróleo. Existe una recuperación leve del precio del WTI para principios del año 2017, más o menos en torno a los $70 el barril del petróleo.
Y a partir del 2017 hasta la fecha, del 2017 hasta la fecha, hasta la actualidad, el precio del petróleo empieza a declinar con tendencia descendente. Es más, en el mes de mayo del 2020, de este año, por un lapsus de 4 o 5 horas, el precio del petróleo tiende a registrar, digamos, precios negativos, pero por un lapso de 3, 4, 5 horas, registrando más o menos menos 37.60 dólares por barril de petróleo. Y esto obedecería fundamentalmente a un cóctel de factores, una sobreoferta del producto petrolífero, poca demanda del producto petrolífero a nivel mundial y obviamente, digamos, la caída de la actividad económica, no solamente del continente americano, sino de todos los países de manera general. Entonces, este vendría a ser más o menos el pantallazo, digamos, general del comportamiento del precio del WTI durante el periodo 1990-2020. Y claramente en la gráfica podemos ver que a partir del 2005 hasta el 2020, la variable en niveles, que en este caso es el West Texas Intermediate, tiende a presentar una exacerbada volatilidad. Vale decir, periodos... Tiene 10 minutos más, por favor. No, gracias, licenciado. Periodos de exacerbada volatilidad durante el periodo 2005-2020. Luego, a la siguiente, ¿dónde está esto? Bueno, en esta diapositiva lo que se realiza son pruebas de raíz unitaria a la serie WTI, al West Texas Intermediate. Esto justamente con la finalidad de que los modelos de series de tiempo que nosotros vamos a utilizar para poder modelar los precios del petróleo WTI, tanto los modelos ARIMA-SARIMA y los modelos de las familias, de las familias GATS, exigen como una condición de que la variable explicada sea estacionaria, ya sea en niveles o a través de algún proceso de transformación. En este caso, la variable, sin necesidad de realizar pruebas de raíz unitaria, nos podemos dar cuenta que la variable sí presenta algún proceso integrado de algún orden. Sin embargo, la misma es retroalimentada con distintas pruebas de raíz unitaria con o sin quiebre estructural, y la misma tiende a confirmar que la serie de WTI tiende a seguir un proceso integrado de orden 1. Entonces, eso implica que vamos a tener que aplicarle una transformación básica a la serie del WTI, una primera diferencia regular en la serie del WTI para que la misma sea estacionaria. Más adelante tenemos pruebas de raíz unitaria con quiebre estructural exógeno para serie del WTI, tanto en niveles como en primeras diferencias. En niveles podemos visualizar que más o menos existe un quiebre estructural a la altura del 2008 y la misma va a tender a repetirse, digamos, en la prueba en primeras diferencias. Luego ya entramos posteriormente a la parte de la modelación, ¿no? En la parte de la modelación, el primer modelo que nosotros estimamos es un modelo de series de tiempo de carácter teórico, que son los modelos SARIMA. Estos modelos SARIMA, como son modelos ateóricos, vale decir, no existe teoría económica financiera por detrás, los coeficientes no son interpretables. Estos modelos son útiles fundamentalmente para realizar predicciones, fundamentalmente en el corto plazo. Pero nos van a servir como una especie de referencia para entrar, digamos, a la modelación de la parte de la volatilidad de la variable en cuestión. La principal característica de este modelo SARIMA son dos factores. Primeramente, la prueba Harke-Vera de normalidad de los residuos tiende a rechazar el supuesto de normalidad de los residuos del modelo SARIMA en cuestión, y también denota de que existe efectos ARTS, vale decir que el segundo momento estadístico de los residuos del presente modelo no tendría varianza constante. Y esto es algo, bueno, tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que nos daría luz verde para no solamente modelar la media de la variable en cuestión, sino modelar la varianza o el segundo momento estadístico de la variable en cuestión, que en este caso es la serie del WTI, vale decir, de los precios del petróleo.
También en una próxima diapositiva podemos verificar que el modelo SARIMA inicial es estable a través de las funciones impulsos-respuesta no acumulado de corto plazo y acumulada de largo plazo. En un modelo de series de tiempo correctamente especificado, se espera que la respuesta ante una innovación desaparezca en forma asintótica. Vale decir que esta tiende a converger a cero en un lapso no mayor del corto o mediano plazo. Y podemos ver en la misma que la respuesta no acumulada de corto plazo y la respuesta acumulada de largo plazo de la primera diferencia logarítmica de la serie BWTI debido al impulso de un shock equivalente al valor de una unidad de desviación estándar en la innovación es positiva, es significativa e inmediatamente converge a cero. Entonces eso sería sinónimo de que el modelo SARIMA que hemos estimado es estable desde un punto de vista econométrico, pero que obviamente no cumple dos supuestos de ruido blanco. Y el no cumplimiento de estos dos supuestos de ruido blanco nos llevaría a modelar la varianza de la variable en cuestión, en este caso la volatilidad. Luego, por razones de tiempo, de manera muy breve, voy a dar un repaso de lo que es el marco teórico sobre los modelos de las familias GARTS. De manera muy breve voy a comentar de que la hipótesis de varianza constante de muchas series económicas financieras a veces resulta ser muy poco creíble. ¿Esto por qué? Porque las series económicas financieras generalmente tienden a tener, la mayor parte de ellas, múltiples quiebres estructurales y distintos cambios de nivel. En ese sentido, los modelos de las familias ARTS pretenden resolver este problema en un intento de conseguir predictores de esta volatilidad utilizando información condicional, vale decir, información sobre la estructura del término de error, cuyo propósito o uno de sus propósitos finales va a ser la estimación de la volatilidad de la variable en cuestión, por lo menos en el corto plazo. Entonces acá podemos ver un cóctel de 6 modelos de volatilidad condicional. Las dos primeras son de carácter simétrico, las 4 últimas vendrían a ser de carácter asimétrico. Ya entrando en la aplicación práctica, vale decir la aplicación del marco teórico a los datos que nosotros tenemos de 1990 hasta septiembre del 2020, ya encontramos 7 modelos de volatilidad condicional. Entonces vamos a responder la primera pregunta de investigación. La primera pregunta de investigación dice si en el periodo en estudio predominará un aumento o disminución en la volatilidad de los precios del petróleo WTI. En el modelo 1 podemos ver, para dar respuestas a la primera pregunta de investigación, que la suma de los componentes ARCH 0.83, 0.13 y 0.09 claramente es mayor a la unidad. Como es mayor a la unidad, estuviésemos confirmando dos cosas importantes. Desde un punto de vista econométrico, que no se cumpliría el supuesto de estacionalidad del proceso, y respondiendo a la primera pregunta de investigación, que la volatilidad de los precios del petróleo habría aumentado durante el horizonte de pronóstico. Eso con respecto al modelo 1. Con respecto al modelo 2, podemos ver que los elementos que están encerrados en un círculo verde, 0,28 más 0,82, también van a sumar mayor a la unidad. Como es mayor a la unidad, también vamos a confirmar que la volatilidad de los precios del petróleo WTI durante el periodo considerado habría aumentado. El modelo 3, que es un modelo 3 Wolgarts, se diferencia de los dos primeros modelos porque es un modelo asimétrico. Resulta que los dos primeros modelos muy probablemente incluyan un problema de sesgo de especificación, porque tienden a imponer simetría a los shocks de los precios del petróleo sin distinguir entre los signos de los mismos. En el modelo 3 el coeficiente de interés es el 0,31. Como este 0,31 es positivo y es mayor a 0, vamos a concluir dos cosas importantes. El primer aspecto es que existe un efecto definitivamente de leverage o apalancamiento. Vale decir que la volatilidad de los precios del petróleo durante el periodo considerado, que es 1990, septiembre del 2020, habría aumentado más ante la existencia de noticias malas, por ejemplo, una caída abrupta en el precio del petróleo, que ante la existencia de noticias buenas en la misma proporción. Y esto se debería fundamentalmente a la caída abrupta del precio del petróleo en mayo del 2020, registrando precios negativos de menos $38.60 el barril del petróleo por un lapso no mayor de 3 a 4 horas.
Y la otra interpretación que vamos a dar al 0,31 es que existen efectos asimétricos de los precios del petróleo sobre la volatilidad de la misma. Dicho de otra forma, la volatilidad de los precios del petróleo habría incrementado más cuando los precios del petróleo caen por debajo de sus expectativas que cuando este es mayor con respecto a lo esperado. Haciendo referencia justamente a esa caída abrupta de los precios del petróleo en mayo del 2020, registrando precios negativos. Luego tenemos un modelo exponencial Gartz. En este modelo exponencial Gartz, el coeficiente de interés es el parámetro que ha de anteceder a los residuales estandarizados sin valor absoluto. El mismo es negativo, menos 0,05. Si bien es estadísticamente no significativo, pero es negativo y es distinto de cero. Y esto nos estuviese confirmando de que también existen efectos asimétricos de los precios del petróleo WTI sobre la volatilidad de la misma. Vale decir, dicho de otra forma, shocks negativos en los precios del petróleo habían tenido un impacto mayor sobre la volatilidad de los precios del petróleo que shocks positivos en la misma proporción y magnitud. Haciendo referencia nuevamente a esa caída abrupta en los precios del petróleo de precios negativos en mayo del 2020. Y finalmente, los modelos 5, 6 y 7 van a ir en la misma línea de los anteriores modelos. Y lo que van a confirmar es que durante el periodo considerado ha existido un aumento en la volatilidad de los precios del petróleo WTI y además ha existido un efecto asimétrico de los precios del petróleo WTI sobre la volatilidad de la misma. Entonces, hasta acá hubiésemos, digamos, respondido la primera pregunta de investigación. Pero, como existen 7 modelos en competencia, tenemos que quedarnos con un modelo, por así decirlo, un modelo ganador. Y vamos a quedarnos con aquel modelo que tenga los criterios estadísticos no paramétricos los más deseables, vale decir, los más bajos en la recta real. Y resulta que el modelo ganador es el modelo exponencial Gartz, el modelo Gartz, porque tiene los criterios estadísticos no paramétricos, Akaike, Schwartz y Hannan-Quinn, los más bajos en la recta real. Además, tiene un coeficiente de desigualdad de Taylor más próximo a 0 que a 1. Eso implicaría que el pronóstico a través del modelo EGATS sería confiable, por todo lo que estamos mencionando en esta diapositiva. Luego acá tenemos el comportamiento en el eje derecho. La línea de color negro vendría a ser el precio del WTI de 1990 hasta septiembre del 2020. Y del eje izquierdo tendríamos los valores numéricos y la estimación de las distintas volatilidades del precio del WTI utilizando estas 7 metodologías distintas. Entonces podemos ver que existen saltos significativos en el año 2000, indudablemente en julio, diciembre del 2008 e indudablemente en abril y mayo del 2020. Y el pronóstico que se da de la volatilidad de los precios del petróleo de septiembre del 2020 hacia adelante es que la misma va a tender, digamos, a disminuir o a permanecer constante. Luego tenemos acá pruebas de diagnóstico de los modelos NARCH y del modelo Taylor-Swift-Gartz. Estos dos últimos modelos sugieren que la volatilidad de los precios del petróleo WTI en las dos gráficas que están abajo tendería a aumentar levemente de manera no significativa para periodos posteriores a septiembre de 2020. Luego en esta diapositiva, ya casi culminamos la presentación, tenemos los distintos pronósticos de los distintos modelos que hemos utilizado para poder pronosticar el precio del petróleo WTI a diciembre del 2020 y a diciembre del 2021, y también los pronósticos que lanzan distintas organizaciones o firmas internacionales, vale decir el FMI, JP Morgan, el Banco de América, etcétera, etcétera. Todos más o menos suponen de que el precio del petróleo a diciembre del 2020 y diciembre del 2021 va a permanecer más o menos constante y en torno a los 50-55 dólares por barril del petróleo. Y esta situación se va a ver afectada indudablemente por la crisis pandémica por la cual estamos atravesando no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Y finalmente, acá tenemos de manera
gráfica el pronóstico de los precios del petróleo WTI para periodos posteriores a septiembre del 2020, con distintas metodologías de modelos de series de tiempo. Aquí tenemos un pool de pronósticos de forma automática con distintos modelos ARMA. Y finalmente, esta sería nuestra última diapositiva. El modelo elegido, recuerden que es el modelo exponencial Gartz, porque tiene los criterios estadísticos no paramétricos los más adecuados, vale decir, los más bajos en la recta real, y además tiene un coeficiente de desigualdad de TAIL de 0.02, que está muy próximo a cero. Este modelo exponencial Gartz supone de que a diciembre del 2020 realiza un pronóstico de $46.10 el barril del petróleo WTI, y la misma aumentaría de manera muy leve, de manera muy poco significativa, a $49.86 el barril del petróleo del WTI a diciembre del 2021. Mi percepción es que, y también que se llama, las distintas firmas internacionales mencionan de que el precio del petróleo no va a aumentar de manera significativa e indudablemente se va a ver afectada, digamos, por la crisis pandémica del COVID-19, porque la misma está generando en la actualidad y va a tener su efecto rezago para periodos posteriores con una suerte de recesión económica. Muchos países vamos a tener o vamos a registrar crecimiento económico negativo, ¿no? Obviamente esto va a ser en distinto grado. Y este crecimiento económico negativo indudablemente va a provocar menor demanda de crudo y menor demanda de sus derivados en el mercado mundial. Y si existe menor demanda de crudo y menor demanda de sus derivados en el mercado mundial, entonces no se espera, al menos en el corto y mediano plazo, de que el precio del petróleo tienda a aumentar de manera significativa. Incluso existen firmas internacionales que suponen de que el precio del petróleo para el 2021 todavía va a ir en picada, todavía va a ir bajando, ¿no? Muchas gracias. Aquí acaba, digamos, la presentación del trabajo de investigación. Nuevamente, de manera muy breve, quiero agradecer a la Universidad Católica Boliviana, al Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, también agradecer a la Fundación ARU, a la Fundación Hans Seidel Stiftung y al distinguido comentarista, al licenciado Marcelo Vladimir Fernández Quiroga. Les quedo muy agradecido por haberme brindado este espacio. Quedo atento, digamos, a sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al autor por su exposición. En esta ocasión, para comentar el documento, hemos invitado a Marcelo Vladimir Fernández Quiroga, quien es licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés. Cursó la Maestría de Desarrollo Económico de la Universidad Andina. Realizó varios diplomados y cursos en el área económico-financiera, así como en el mercado de valores dentro y fuera del país, siendo el más reciente el curso de Mortgage Backed Securities en el New York Institute of Finance. Es docente en el área económica en varias universidades de prestigio, como la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Trabajó en el Banco Central de Bolivia durante 13 años, ocupando varios puestos como jefe de análisis y control de operaciones de mercado abierto, subgerente de operaciones de mercado abierto y subgerente de tesorería, entre otros. Actualmente es gerente general de BDP, Sociedad de Titularización S.A., cargo que ejerce desde el año 2014. Tiene publicaciones de investigación en la Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico LAGED, la Revista de Análisis del Banco Central de Bolivia y la Revista Monetaria SEMLA y en la FES, entre otros. Damos la bienvenida al comentarista. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, a la Fundación ARU, a la Fundación Hans Seidel Stiftung por hacer este taller de investigación aplicada, que creo que es la quinta versión ya del año. Creo que es bien importante para todos los estudiantes y para todo el público en general, ahora que hay el tema de poder acceder a estos talleres a través de las redes y a través del tema virtual, que se sigan haciendo estos trabajos. Felicito por esa iniciativa.
porque realmente a través de la investigación es que vamos a seguir mejorando la calidad de nuestros estudiantes y de nuestra población. Felicito mucho a Rolando por el gran trabajo y también a sus coautores. Realmente es un trabajo muy bien detallado. Realmente, si uno quisiera buscar una historia sobre el precio del petróleo y qué es lo que ha afectado, basta con tener este documento como bibliografía y uno va a tener claramente bien identificado qué es lo que ha pasado con el precio del petróleo a lo largo del tiempo, desde 1990 hasta el 2020. ¿No? El documento básicamente captura todos esos momentos claves en el precio del petróleo, 2008, 2015, 2020, con el tema de la pandemia. Entonces, incluye temas importantes en esta parte. Asimismo, también, obviamente, la característica de nuestros mercados financieros es la volatilidad, ¿no? Entonces, generalmente cuando trabajamos con series de tiempo financieros, el gran problema que presentamos es esa alta volatilidad y obviamente cuando queremos pronosticar el precio o algún dato de una serie de tiempo, como decía Rolando, la mejor forma de pronosticar es ver el dato anterior. Entonces quiero saber cuánto estaba el precio de petróleo para mañana y quiero pronosticarlo. Simplemente veo el pronóstico del precio de hoy y ya puedo determinar, ¿no? Pero en estas series de tiempo financieras, como el precio de las acciones, la inflación, tenemos un tema de la volatilidad, que es algo bien fuerte. Y claro, hay esa pelea entre saber si se la mide o no se la mide la volatilidad, si vemos que es un tema aleatorio o es algo que podemos medir, ¿no? Y ahí entran estos modelos, los modelos GARCH, los modelos IGARCH, donde introducimos dentro del pronóstico a esta volatilidad, ¿no? Entonces, creemos que se está explicando parte del comportamiento y entonces se lo incluye. Entonces, creo que Rolando ha hecho un gran trabajo, bueno, y los coautores en poder introducir estas variables dentro del análisis para poder obtener los resultados que tienen en el trabajo, ¿no? Esa parte creo que es bastante importante. Hay unos temitas y obviamente también con el tema del IGARCH, que es lo que empieza a suavizar un poco más la serie, y obviamente también de considerar el tema de las asimetrías, que también es bien usual en nuestros mercados financieros, cuando las malas noticias tienen un impacto sobre la variable y unas buenas noticias tienen un impacto mayor o menor. Entonces no llega a ser simétrica la respuesta de las variables ante noticias, sean positivas y negativas, y creo que el documento también engloba y maneja todos esos temas dentro de las conclusiones, ¿no? Esa parte es bien, bien importante también. Quería hacer unas preguntas también a Rolando, que tal vez pueda anotarlas. Sabemos que es importante el tema del precio del petróleo. Básicamente, antes nosotros basábamos mucho en el tema del gas y que estaba en base a los precios del petróleo. Quería ver si alguna vez ha visto si este tema de rezagos que pueda haber entre el precio del petróleo y en lo que pueda afectar a nuestro precio del gas, si ha medido algún tema de rezago entre esa información que tenemos con el petróleo, con el precio del gas. Otro tema que quería preguntarle es con qué sistemas hizo los análisis. No sé, creo que no lo comentamos en la presentación. Quería ver si ha utilizado el Econometry, el EBIUS, el Stata, o cuál es que se ha utilizado y por qué lo ha utilizado, porque entiendo que no ha sido el EBIUS ni el Stata, sino ha sido otro paquete econométrico, ¿no? Que debe tener sus ventajas tal vez para temas de estacionalidad, no sé, para los test de red sanitaria o algo así. Eso tal vez nos puedes un poco comentar también para el público, ¿no? También el tema de los datos, para ver si del dato mensual usaron el último dato mensual o un promedio del mes, digamos, esa parte quería preguntarte también, ¿no? Veces que hiciste, tenías el tema de las comparaciones con los multilaterales, que me parece muy interesante. No sé si dentro de los pronósticos lograste hacer una comparación con los precios reales para ver cómo te iba con el pronóstico, y seguramente hasta diciembre vamos a ver qué tan bueno ha sido el modelo. Eso, ahí vamos a festejar si tu modelo está más cerca que el FMI, vamos a festejar contigo, Rolando, ese tema, ¿no? Otro tema que también creo que es importante que nos puedas comentar es el de la influencia de la OPEP, ¿no? Porque la OPEP creo que ha marcado un tema importante en el tema de los precios del petróleo, el tema de que ellos puedan decidir producir más o producir menos para poder afectar el precio del petróleo. Creo que debía ser una variable. No sé si sería una DAMI o algo así, o sea, sería interesante. O sea, entiendo que
en la serie de tiempo nosotros la historia de la misma variable es la que explica, digamos, el comportamiento de la variable. Pero de alguna forma, tal vez si ponemos a una especie de modelo en la cual le ponemos un poco más de temas fundamentales, probablemente ciertas decisiones de la OPEP en algún momento en tu modelo, si tú le pusieras, digamos, una dummy en cada momento en que la OPEP toma una decisión, ver si esa decisión realmente ha afectado el precio del petróleo. Entiendo que sí, ¿no? Entendería que sí, pero y así como lo has hecho de manera magistral, que hemos visto el comportamiento del precio del petróleo y a través de los modelos cuantitativamente has explicado ese comportamiento, tal vez esas decisiones de la OPEP, digamos, no sé, te digo pensando en voz alta, poner una DAMI cada vez que la OPEP tiene una reunión, por decirlo, o algo así, digamos, como para poder modelar esas decisiones de la OPEP que sé que siempre determinan el tema del precio del petróleo, ¿no? Eso me parecía interesante incluirlo. Y finalmente, viendo tu gráfico del precio del petróleo, he visto que se notan varios periodos, digamos, un primer periodo de 15 años, donde se crea una especie de banda, ¿no? Una banda entre 0 y $60, donde oscila el precio del petróleo. Después se vuelve a crear otra banda entre el 2005 y 2015, donde el precio del petróleo oscila entre el 60 y 140, más o menos, con dos outliers bien claros ahí, que es el tema del 2008, ¿no? Ese es prácticamente un outlier porque lo de la crisis financiera dispara el precio mucho más por arriba y mucho más por abajo. Y el 2015-2020 igual, con una banda igual entre 20 y $80, ¿no? Entonces, he visto eso que se ve interesante, tal vez eso también sería interesante modelarlo, de separarlos por bloques, porque en el gráfico se puede apreciar esas como una especie de resistencias y soportes que se crean alrededor de la serie, que parecen interesantes. O sea, lo lindo de estos trabajos que se crean es que generan discusión, generan curiosidad y felicito por eso, porque al ver esos gráficos a mí me quedan estas dudas y me da ganas de ahorita de meterme a reviews y empezar a meterle y ver qué me puede salir, ¿no? Entonces, esa es creo la motivación, lo más importante de este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, esas son mis preguntas y mis comentarios, estimada Cecilia. Agradecemos mucho los valiosos comentarios a la investigación. Cedo la palabra al expositor para que brevemente pueda responder a los comentarios o tal vez acotar algo más. No, muchas gracias, distinguida licenciada Cecilia Castro. También agradecer de manera profunda al licenciado Vladimir Fernández por sus valiosos comentarios, que sin duda alguna van a servir para mejorar el presente trabajo de investigación a futuro y adelante y tener un trabajo de investigación mucho más sólido que pueda incluir los distintos comentarios de carácter muy valioso que realiza el distinguido licenciado Vladimir Fernández. Bueno, con respecto a la primera pregunta, el tema de la relación entre el precio del WTI y el precio del gas natural, podemos visualizar que las dos, desde un punto de vista gráfico y numérico, si bien no son iguales, están altamente relacionados. Vale decir, si bien existen diferencias, pero están altamente relacionados. Justamente la determinación del precio del gas natural de exportación hacia Brasil y hacia Argentina se basa en un conjunto de fuels para su posible determinación. Y cuando el precio del petróleo del WTI tiende a tener un comportamiento, por ejemplo, hacia la alza, el precio de exportación del gas natural también a nuestros principales socios comerciales también tiende a aumentar. Muchos, no digamos muchos, sino varios documentos de investigación que prácticamente estudian la relación entre el precio del WTI y la fórmula del precio de exportación del gas natural hacia Brasil y Argentina, mencionan de que tiene un efecto rezago de 5 a 6 periodos. Vale decir que la caída abrupta que ha existido en el precio del petróleo por un lapsus de 3 a 4 horas en el mes de mayo del 2020, registrando más o menos menos $40 por barril del petróleo, la misma su efecto tendría un efecto rezago de 5 a 6 meses posteriores sobre los precios de exportación del gas natural hacia nuestros principales socios comerciales, que es en este caso Brasil y Argentina.
No existen esperanzas alentadoras de que el precio del petróleo tenga una tendencia hacia la alza y de carácter significativa, al menos a diciembre del 2020 y a diciembre del 2021, justamente por la crisis pandémica que estamos viviendo, la crisis del COVID-19, que es bien sabido que va a provocar crecimiento económico negativo en varios países a nivel mundial. Y este crecimiento económico negativo indudablemente va a provocar una menor demanda de crudo y de sus derivados en los mercados internacionales. Entonces, muchas firmas internacionales mencionan de que el precio del petróleo WTI y los principales benchmarks de referencia, que es el Brent y el precio del Dubai para el mercado asiático, va a permanecer constante o a lo mejor va a tender hacia la baja. Y si se tiende a la baja, eso obviamente va a afectar, digamos, a los precios de exportación del gas natural hacia nuestros principales socios comerciales, que en este caso es Brasil y Argentina. Hay que recordar, o bueno, más que recordar, es bueno mencionar que el tema del precio de exportación del gas natural hacia Brasil y Argentina es fundamental, fundamentalmente para el tema de las reservas internacionales y también para el tema de la recaudación tributaria por concepto de estos dos impuestos que tenemos, el tema del IDH y el IHD, ¿no? Entonces, como no existen esperanzas, digamos, alentadoras de que el precio del petróleo tiende a incrementar de manera significativa a 2020 y 2021, entonces la misma también va a repercutir, digamos, en los precios del gas natural de exportación hacia nuestros principales socios comerciales. Respecto a la segunda pregunta, bueno, se ha utilizado dos paquetes, el JMulti y el RATS, para poder modelar estos 7 modelos de volatilidad financiera, los 2 primeros de carácter simétrico y los 5 últimos de carácter asimétrico, la volatilidad de los precios del petróleo. Y estoy totalmente de acuerdo con el distinguido licenciado Vladimir Fernández de que de estos 7 modelos, el modelo exponencial GARS tiene una serie de características econométricas que le dan cierta ventaja sobre los demás modelos. Para empezar, se modeliza en términos de logaritmos imperianos. El hecho de modelizar o el hecho de que la variable explicada dependiente le anteceda un logaritmo neperiano, de alguna forma le permite capturar en gran medida el efecto outlier o las observaciones atípicas o inusuales que presentaría el precio del petróleo durante periodos determinados. Justamente el tema de julio del 2008 y de mayo del 2020. Y además, al estar expresado también en logaritmos, no impondría restricciones de no negatividad en los parámetros, ¿no? Y además tendería a capturar, digamos, los efectos asimétricos de carácter positivo y negativo que podría tener los precios del WTI sobre la volatilidad de la misma. Luego, respecto a la tercera pregunta, lo que se ha tomado es el precio promedio del petróleo del WTI para cada mes específico. Ahora, tal vez surge una duda acá, ¿por qué no se visualiza en la parte gráfica esa caída abrupta del precio del petróleo para mayo del 2020 de más o menos menos $40 el barril del petróleo? Bueno, no se visualiza porque ese precio del petróleo de menos $40 del barril del petróleo no dura más de 5 o 6 horas en los mercados bursátiles. Entonces, la misma tiende a ser, digamos, compensada con el precio promedio mensual. Pero en realidad, durante un día específico, más o menos durante un lapso de 6 o 7 horas, el precio del WTI tiende a caer más o menos a menos $38.60 el barril del petróleo. Luego, indudablemente también estoy de acuerdo con los comentarios del distinguido licenciado Vladimir Fernández, de que, bueno, en otros trabajos posteriores respecto a la volatilidad del WTI, sería ideal, digamos, incluir un conjunto de dummies, que pueden ser dummies de push o dummies de cambios de nivel, de tal forma que puedan capturar, digamos, las decisiones que se tomen al interior, digamos, de la OPEP, ¿no?
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿no? Bueno, no sé si he podido, ¿cómo se dice? Responder, digamos, las preguntas y comentarios. Sí, sí, muchas gracias, Rolando. Realmente bien importante. No, gracias, querido Vladimir, gracias. Muchas gracias. A continuación abrimos el espacio para preguntas del público. Pido por favor a los participantes que si quieren hacer una pregunta, levanten la mano con el botón que se encuentra en la parte inferior de la ventana de participantes, en la esquina inferior derecha, o que puedan activar su micrófono para poder hablar. Creo que la presentación fue muy clara, los comentarios también, y creo que no hay ninguna consulta del público, ¿no? Muy interesante y nos da un panorama importantísimo sobre las proyecciones del precio del petróleo y por lo tanto del gas, que son fundamentales para nosotros. Realmente aprendí muchísimo en esta presentación y también con los comentarios. Si nadie más tiene tal vez yo quisiera un poco conocer la opinión tanto de Rolando como de Vladimir sobre cuáles son los pronósticos para el nuevo contrato del gas con Brasil, ¿no? ¿Cómo andamos en eso? Y el tema también de esta intención brasileña de alguna manera descentralizar, ¿no? La relación y cómo quedamos también con ese proceso de diversificación de la matriz energética brasileña. Me gustaría saber un poco cómo estamos en eso, ¿no? Y también la segunda pregunta que quisiera hacer es que lo que estamos viendo es que pese que hay una recuperación, ¿no? De la demanda y del precio, vemos que Bolivia no está pudiendo responder. Entonces, un poco saliendo del tema del precio específico, pero ¿cuál sería la perspectiva en términos de capacidad de producción, ¿no? Del país, ¿no? Dada la caída también de las reservas, ¿no? Y cómo ven el tema de la inversión en los últimos años, ¿no? En la industria. O sea, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen de la industria hidrocarburífera en Bolivia? Muchas gracias, querida doctora Fernanda Wanderley. Agradezco de manera muy sincera las preguntas que nos está formulando. Bueno, con respecto al pronóstico, digamos, de los precios de exportación del gas natural de Bolivia respecto a nuestros principales socios comerciales, que en este caso es Brasil y Argentina, íntimamente está ligado, digamos, al comportamiento de los fuels y de los precios de los principales benchmark a nivel internacional para periodos posteriores, vale decir, diciembre de 2020 y diciembre de 2021. El aspecto panorámico no es tan alentador porque muchas firmas internacionales suponen de que el comportamiento de los precios del WTI y los distintos fuels para periodos posteriores, vale decir, en el corto plazo, no va a tener, digamos, una tendencia hacia la alza de carácter significativo. Suponen de que va a permanecer constante más o menos en torno a los 45, 50 dólares el barril del petróleo, y la misma, digamos, se va a transmitir también de manera directa
a los precios de exportación del gas natural hacia nuestros principales socios comerciales. El tema del precio de exportación del gas natural a nuestros principales socios comerciales es fundamental por temas de ingreso tributario respecto de los mismos, y las mismas tienden a retroalimentar de manera directa el comportamiento de las reservas internacionales y su posible, digamos, distribución en los distintos departamentos de acuerdo a la participación de la producción gasífera que tengan cada uno de los mismos. Bueno, todos sabemos que la producción gasífera en Brasil también digo, en Bolivia, se encuentra focalizado en dos departamentos, ¿no? El Chaco boliviano y una parte, digamos, de Santa Cruz, ¿no? El panorama, digamos, no es tan alentador, y esto se suma, digamos, la crisis pandémica, digamos, del COVID-19, que está provocando una suerte de desaceleración económica en distinto grado de muchos países a nivel mundial. Entonces, muchos proponen de que en el caso de Bolivia debería seguirse una matriz de diversificación energética, en el sentido de que nosotros, como importadores principalmente del diésel, tendamos a mediano o largo plazo a no depender mucho, digamos, de esa importación de este producto básico derivado del petróleo a nivel mundial, ¿no? Y más que todo deberíamos focalizarnos en energías, digamos, alternativas. El tema de la industrialización del litio es importante, el tema de los biocombustibles, el bioetanol, aunque estas dos últimas indudablemente van a estar reñidos, digamos, con la contaminación y degradación medioambiental. Ahora, con respecto a qué tanto se responde, digamos, la producción gasífera a la demanda de nuestros principales socios comerciales, ahí estuviese yo casi seguro de que pues no ha existido en los últimos años una mayor inversión en la exploración y prospección de nuevos yacimientos gasíferos, ¿no? De tal forma que, como no ha existido una inversión significativa en proyección y prospección de nuevos yacimientos gasíferos, obviamente esto no nos va a permitir responder a la par, de manera paralela y de manera significativa, digamos, a la demanda del gas natural de nuestros principales socios comerciales, que en este caso es Brasil y Argentina, y otros posibles países que podrían adherirse, digamos, ¿no? Bueno, eso sería mi comentario, querida doctora Fernanda Wanderley. Bueno, también le cedería la palabra al distinguido licenciado Vladimir Fernández. Muchas gracias, querida doctora. Orlando, Gracias. estás haciendo una pregunta que todos quieren responder, Fernanda, ¿no? O sea, ese es el gran tema. Trabajos como el de Rolando, un poco lo que sí nos dan es la perspectiva de con qué deberíamos estar trabajando nosotros, por ejemplo, en el presupuesto, ¿no? Entonces, modelos que ya están respaldados con modelos sí, tan robustos como de Rolando, te pueden decir, bueno, la matemática te está diciendo que no trabajes con un precio de 60, 70 dólares por presupuesto, trabaja con uno de 40, 45, y ya teniendo esto claro, tú ya tienes que empezar a diversificar, no te puedes cerrar solamente con el tema del gas, o sea, ya te está dando una idea de que ese no es el camino y que ya tienes que empezar a reinventarte, ¿no? Tienes que empezar a reinventarte, como dice Rolando, tienes que empezar a ver otras alternativas, el litio, el mutum, empezar a acelerar esos procesos de traer inversiones de afuera, tal vez explorar el tema de las APPs, son temas que tenemos que hacer en el país, tenemos que lograr que el flujo de afuera entre al país para que se pueda desarrollar todos esos temas de no quedarnos solamente con un producto y depender de ese producto, porque has visto, pasa algo con el precio y estamos ahí atados. Entonces, necesitamos diversificar esas fuentes de ingresos para el país, que puedan mejorar el tema de las reservas, que puedan mejorar el tema de los impuestos, porque la perspectiva actual, o sea, por lo que estamos viendo, está complicada. No vemos una luz al final del túnel, no estamos encontrando nuevos yacimientos de gas, entonces igual para eso se necesita mucho dinero para la explotación y todo eso, entonces eso ya te está dando la alerta que lo que tienes que hacer ahora es empezar a reinventarte, tienes que empezar a diversificar, tienes que buscar otras alternativas, tal vez empezar a poner
más recursos a otros sectores en los cuales creas que puedas al menos aguantar un sostenible con el gas, ¿no? Y tener algún otro producto. Tenemos el litio, tenemos el mutún, tenemos otras cosas que hay que explotarlas, y hay que educar a las personas, tenemos que profesionalizarnos, nosotros que somos exportadores de gas, deberíamos tener una universidad del gas, deberíamos ser expertos debemos hacer maestrías sobre el tema del gas, debemos tener profesionales capacitados, y deberíamos apuntar por ese lado, y creo que ese es el trabajo de la universidad, ¿no? De que nosotros podamos generar esos profesionales que puedan apoyar a este tema de reinvertirnos, ¿no? Y ustedes están haciendo ese trabajo, ¿no? De que los chicos aquí escuchen, se motiven, curioseen y empiecen a escribir y empiecen a generar ideas. Es las ideas las que necesitamos para después las podamos hacer realidad, los que hacemos, digamos, política económica y los que hacemos después la parte de la operatividad. Esa es mi opinión, Fernanda. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Vanderlei por su participación y al público en general por su asistencia. Reiteramos nuestro agradecimiento a Marcelo Vladimir Fernández por sus valiosos comentarios y a Rolando Caballero por presentarnos su interesante investigación. Pedimos, por favor, al público que pueda llenar la encuesta, que se encuentre el vínculo que dejamos en el chat de Zoom antes de salir de la reunión, ya que sus comentarios y sugerencias nos ayudan al evento. Entonces, por favor, les pido que llenen la encuesta y con esto concluimos el quinto día de la gestión 2020. Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente, deseo agradecer de manera muy profunda y sincera a nuestra querida doctora Fernanda Vanderlei, a la querida licenciada Cecilia Castro, a la señora Carmencita, también al querido Vladimir Fernández, al Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Católica de La Paz, la Fundación ARU, a la Fundación Hans Seidel. De todo corazón, muchas gracias. Estoy totalmente feliz y muy agradecido porque me han dado, digamos, este espacio para poder presentar el trabajo de investigación. Les quedo muy agradecido. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Creo que fue una sesión muy importante para el día, con un tema muy relevante para la actualidad. Antes de pasar la palabra a Wilson para el cierre, quiero recordarles que el próximo día va a ser el 28 de octubre, sobre el tema de la precariedad multidimensional del trabajo. Wilson, paso la palabra. No, muchísimas gracias, Fernanda. Igualmente, otra vez, a nombre del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, la Fundación ARU, la Fundación SIDL y los auspiciadores de este taller de investigación aplicada, agradecemos a los exponentes hoy de un tema tan importante, tan relevante, y también al comentarista para que nos ha brindado un valioso aporte y una mirada muy crítica, muy amplia, yo creo, de este tema. Y bueno, agradecer a todos también por la participación y el seguimiento que hacen a este taller. Entonces, nos vemos hasta la próxima vez con el siguiente taller. Gracias, Fernanda, gracias a todos.